que el dueño de ese espacio, el que lo construye así o manda a construir así, es un antropólogo que en México, en la novela, es el que descubrió lo que es el umami, que el umami es, o sea, en Occidente habíamos conocido durante mucho tiempo que nuestra lengua y nuestro paladar distingue cuatro sabores, ¿no? Ácido, amargo, dulce y salado. Y los japoneses le llaman, o sea, tienen un quinto y lo descubrieron y le pusieron así umami, que la traducción es como delicioso, o sea, como por simplificarla, aunque al parecer, o sea, siempre se pierden de una lengua a otra o de una cultura a otra, como exactamente lo que quiere decir. Y entonces este umami es como no solo dulce o salado o amargo o ácido, sino una combinación de alimentos que generan una sensación de delicia, ¿no? Está también difícil de explicar. Luego decían que estaba ubicada en cierta parte de la lengua, así como se cree que una parte de las papilas gustativas que distinguen lo salado o lo ácido o lo amargo o lo dulce. Luego, pues más bien se sigue descubriendo acerca de esto. Luego, por ejemplo, un amigo me decía que en estos programas como MasterChef, o sea, que ya los chefs es algo que buscan que sus platillos tengan, ¿no? O sea, como que lleguen al nivel de umami, como llegar al punto en una combinación de alimentos y además en el modo de prepararlo, que llegues a ese punto de que un alimento esté delicioso. Sí. Ahora, este título umami que nos hablas de este sabor, ¿cuál viene siendo la relación en una novela? Sobre un antropólogo, Ujú. ¿sí? No estamos hablando de un libro donde el personaje principal sea un chef Ujú. o estamos hablando de un restaurante. ¿Por dónde va la historia? Tiene muchas capas. Este antropólogo construye un condominio, les decía, una privada, con cinco casas a las que divide como la lengua. Y entonces una casa es la casa ácida, la casa amarga, la casa salada, la casa dulce y umami, que es donde él vive. Él es como el antropólogo que descubrió esto en un congreso con japoneses, que traduce y que hace un libro que se llama Umami. Pero la historia podría parecer desde lo que digo que es el personaje principal, pero no. En realidad es quien, como construye estos condominios, ya después viven varias familias ahí en cada una de las casas. Y entonces en realidad la novela se trata sobre la relación y las historias de las familias que viven ahí y como quién es amigo de quién y cuáles son las cosas que pasan y cuáles son los secretos o lo que se va descubriendo de cada una. Varios de los personajes podría decirse que son los protagonistas porque tienen la misma importancia en la historia. Se convierte a leerla en una novela muy entrañable porque también varios de los personajes están padeciendo como un abandono o están en un duelo por un ser querido, ¿no? Entonces, en el caso de, o sea, la familia que son papá, mamá e hijos, pierden a la hermana más pequeñita. Cada uno de los integrantes de la familia está viviendo un duelo de manera distinta y los que más conocemos son como el de la hermana mayor y el de la mamá, que es muy fuerte. Está en un duelo en el que se siente muy culpable, ¿no? Como si hubiera sido su culpa no cuidar a su bebé. En el caso del antropólogo, es un viudo, acaba de perder a su esposa, decide, pues más bien está tan mal, o sea, es su pareja de toda la vida, deciden como adelantarle la jubilación y entonces ya no tiene mucho que hacer y está realmente pasándola muy mal, empieza a escribir la historia de cómo conoció a su esposa y cómo fue la vida con su esposa, ¿no? Y cómo fue que escribió Umami y lo que significó para ellos como esto de Umami, pues ahí tenemos como otra historia, ¿no? Y que se va conectando con las demás, porque el mismo año que muere la esposa es el año que muere la hija de la otra familia. Por otra parte, tenemos en las otras casas en donde viven una niña y su papá.
y en donde la mamá más bien un día desapareció y bueno, como mucho que contar acerca de esa mamá que se fue y por qué se fue. Y en el otro, una chica que me gusta mucho ese personaje, es pintora, está muy joven, viene de otra ciudad a vivir a la Ciudad de México y a estudiar artes. A lo largo de la historia vamos a ir conociendo cuál fue como su infancia y la relación con sus padres y con su familia, y también que tiene como un grave problema con la comida, ¿no? O sea, es como tiene que obligarse a comer porque no come nada. Y también pues es como va desenmarañando en cada uno de los personajes cuál es como esa falta, ¿no? O ese abandono o ese duelo que están viviendo. Pero también otra dimensión es el lenguaje. El lenguaje es riquísimo, o sea, así como el umami. Por ejemplo, este personaje que es pintora siempre está inventando palabras, entonces relacionadas con colores, ¿no? Entonces siempre como relacionando una emoción con un color gris, de las banquetas sucias, ¿no? O este tipo de azul es el que cuando le da la luz de la mañana por la ventana, ¿no? Y entonces, pero combina palabras y siempre está inventándose eso. En la historia del antropólogo con su esposa, también cuenta no solo la historia de cómo se conocieron y se casaron y compartieron una vida, sino todas esas frases que eran suyas y que eran como chistes locales, ¿no? De una pareja y de la forma en la que se hablaban y se entendían. Como lector agradeces mucho porque pues no solo es como una novela compleja con muchos personajes que se van entretejiendo, también como un juego todo el tiempo con el lenguaje de cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, la niña grande que pierde a su hermanita lee muchos libros y algunos de los personajes le llaman Agatha Christie, ¿no? Y entonces y ella es una niña como de 12 años, pero que tiene un lenguaje muy elevado. Entonces también como que siempre están burlándose de eso otros personajes, no solo dotarlos de una historia y una personalidad, sino de una manera de hablar, que además en los capítulos varios personajes vayan narrando parte de la historia, ¿no? Como su versión de los hechos, pues sí, la hace muy rica, ¿no? No te pierdes, ni te pierdes en quién está contando ahora, o sea, es como muy sencillo identificarlos. Por otro lado, pues sí, es como muy rico la forma en la que hablan cada uno, y entonces, pues es algo que, o sea, como que no puedes soltar. Me da la impresión que a pesar de que es un libro que toma temas fuertes como es el duelo, como es el abandono, como es la pérdida, como son los trastornos alimenticios, tiene esta parte de chispa, como dices tú, ¿Mm? que disfruta la lectura con Ujú. una chispa de alegría. ¿Es así, Ruth? ¿O es un libro más enfocado al drama completamente? ¿O combina el drama? Yo creo que también es una de las cosas que más me gustan, que, o sea, cuando un autora logra hablar de temas pues tan humanos como ese, pero también tan dolorosos, de una manera, ¿cómo te diré? Como simple y compleja a la vez, en el sentido de que, o sea, muy parecido a como es en la realidad. O sea, en la realidad tú puedes estar en un duelo que te está costando mucho y a su vez varios momentos del día pueden ser muy agradables, ¿no? O sea, no dejas de amar a los que sí están contigo, no dejas de comer y disfrutar de la comida, no dejas de ver a una amiga y pasarla bien, aunque estés pasando un duelo o aunque tengas un trastorno de cualquier tipo, ¿no? El duelo está ahí y a veces podemos extenderlo mucho tiempo, pero la vida también sigue y está llena de, te decía, como de muchos pequeños momentos y de muchos pequeños umamis, ¿no? También que haya logrado que una autora no haga un dramonón en el sentido de que es la literatura más fácil, ¿no? Porque obviamente nos engancha y nos genera emociones como con las telenovelas, sino que se acerca, yo creo, pues, a realmente cómo es la vida, ¿no? Y por eso también pues es una novela realista y contemporánea, porque nos encontramos ahí no solo por las emociones, sino porque está describiendo pues un mundo en el que vivimos. Realmente suena un libro muy, muy interesante, con mucha magia por su vocabulario, por sus temas, por la forma en que está escrito.
Ahora, Ruth, ¿de qué forma impactó este libro a tu vida y a tu visión literaria? Fíjate que tengo desde hace muchos años, desde hace 8 años para ser exacta, un círculo de lectura con mujeres. Aunque hemos leído muchas cosas, y hemos pasado por distintos formatos, ¿no? De leer libros completos o solo un pedacito o un grupo de mujeres leyendo a autoras de distintas épocas, distintos países. Pues quieras o no, o sea, aunque no esté escribiendo algo sobre eso, después de tantos años va siendo como una investigación, ¿no? Que está ahí de qué es lo que han escrito las mujeres, qué cosas no se escribían antes y después sí, o cómo son las formas literarias que eligen ellas, cómo deciden contar esas historias. Y por ejemplo, uno de los rasgos de la literatura contemporánea de mucha calidad es que comentamos acá, ¿no? En el sentido de no hacer como un drama fácil, ¿no? O una historia en la que casi puedes, o sea, si ya has leído muchos libros, casi puedes predecir, ¿no? Como en una película mala, ¿no? Así la película del drama romántico en el que ya sabes que algo va a pasar, que los va a separar, pero al final van a estar juntos, ¿no? O sea, como fórmulas, en la literatura también hay fórmulas que son muy efectivas, que también yo creo que son parte de nuestra formación como lectores, ¿no? Y entonces por eso a los adolescentes les gustan las sagas y les gustan los vampiros con romance. ¿Y por qué? Porque pues son un poco como los cuentos de hadas, ¿no? Queremos escuchar esas historias en la que todo se pone mal, pero al final todo se arregla y además va jugando como con nuestras emociones, pero hay como es como una cierta fe en que luego todo va a volver a la normalidad. Y pues bueno, son historias que funcionan. Por otro lado está, te digo, como la literatura que tiene otras reglas de calidad y que va a buscar originalidad, pero también alejarse de ese tipo de dramas que no son como la vida. Para leer algo un ratito o para ver una película funcionan. Entonces, o sea, en estas autoras que voy descubriendo y que son contemporáneas y que son, pues eso, de mi edad además, me da mucho gusto, como tú decías al principio, pues conocer a una que sea mexicana. Yo estudié en Jalapa, entonces es como, hay otro ahí como punto de conexión. Y además, estas historias en las que también nos vamos alejando de la figura de la autora que sufre y que tiene que dejar todo para escribir o que no puede ser feliz, ¿no? Me gustan mucho las historias en las que es una mujer que escribe, pero que también tiene una familia y es alguien que está también como disfrutando de su escritura y de que le vaya bien. Y aunque hay grandes autoras que nunca fueron famosas, sino hasta que murieron, o que sí la pasaron muy mal, o que sufrieron bastante, pareciera que ese es el precio de escribir o de ser artista. Y entonces el hecho de también ir cambiando de pensar sobre eso, podría ser también que muchas más mujeres quisiéramos escribir, yo creo, ¿no? Porque también, o sea, si solo tienes esos modelos o esos ejemplos, pues ¿quién va a querer escribir, ¿no? Como en esa búsqueda y en esa, te digo, investigación de las autoras que vamos leyendo, pues sí, autoras como ella han sido muy importantes porque van rompiendo con estas otras ideas que tenemos acerca de las mujeres que escriben, ¿no? Ahora, ¿a quién le recomendarías en especial este libro? Es un libro para un público amplio, pero por ejemplo, lo recomendaría a hombres adultos, no solo por este personaje que es el antropólogo que está pasando su viudez y que está procesando sus emociones, ¿no? Y de cómo eso es importante para los hombres adultos de una generación en la que tenían como esta libertad de expresar lo que sienten. Entonces, encontrarlo en un libro, ese tema me parece muy interesante. También sería buenísimo que los hombres lectores lean a más mujeres, porque finalmente pues
somos la mitad del mundo y hay algo en la escritura de las mujeres que da precisamente la visión de cómo nosotras vivimos y sentimos el mundo, ¿no? Entonces, como compartirlo con ellos sería buenísimo. Pero por otro lado, pues eso, como tiene estos personajes que son niños,